En la palabra de Dios encontramos muchas referencias acerca de la importancia de la oración. La oración, como estamos estudiando, es una actividad diseñada de parte de Dios para nosotros. Nos da la libertad de platicar con Él y poder disfrutar cada paso que damos y también poderle hacer las preguntas que como Padre Él desea respondernos. Es a través de la oración en la cual nosotros encontramos la dirección que muchas veces pareciera imposible de alcanzar. Pero la oración también representa una intimidad con Dios. Y este propósito de la oración, de llevarnos a una intimidad con Dios, es lo que más deberíamos de valorar. Si bien el recibir respuestas en medio de nuestras dudas, el obtener milagros en medio de lo que parece imposible, el mirar puertas abiertas cuando pareciera que todo está cerrado, llena nuestro corazón de alegría, de regocijo y de paz. Pero el momento más precioso y el valor más grande de la oración es la intimidad con Dios. Esto es lo que propicia la búsqueda del Señor. Esto es lo que propicia cada vez que nosotros nos metemos en nuestra recámara secreta y disfrutamos con nuestro Señor. Cada día tenemos la oportunidad, sea en la mañana, el mediodía, en la noche, en el atardecer, cuando estamos contemplando las maravillas de Dios en quietud y en paz, o también cuando estamos mirando las turbulentas nubes que vienen en nuestra contra, pero podemos palpar, mirar, disfrutar, escuchar la presencia de Dios cuando nos decidimos a orar. La oración no es un deber sin importancia para ser insertado entonces en las varias actividades del día y casi siempre al final del mismo. Si la oración nos da la perspectiva clara de una intimidad con Dios, entonces no debería de ser esta lo principal y la actividad máxima en nuestro día. La oración no puede ser como el relleno de nuestros días. La oración no puede ser como la última actividad cuando ya no tenemos otra cosa que hacer. La oración no debe de ser vista como aquello que hacemos después de haberle dado más importancia a otras cosas. Si la oración es intimidad con Dios, entonces debemos de comprender que la intimidad requiere un desarrollo, que vamos creciendo paulatinamente y que al igual que la relación con otras personas, relacionarnos con Dios requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. La intimidad requiere un desarrollo, un proceso en el cual compartimos experiencias y escuchamos también. La oración, entonces, es llevar a cabo todos los días una práctica que nos acerca cada día más al corazón de Dios. Como diría el hermano Bones en su libro, la meta de la oración es el oído de Dios. Es ganar la atención del Señor, que si bien está dispuesto a bendecirnos con su atención, pero no desea solamente que lo veamos como un instrumento que sacia todas nuestras necesidades, sino como un padre que anhela platicar con sus hijos. Esta es la intimidad que tú y yo podemos tener. Este es el privilegio que nos regala la oración. Este es el momento de quietud que hemos estado deseando y anhelando desde el principio. La meta de la oración no es las respuestas que yo pueda recibir, sino el oído de Dios y escuchar también el corazón de Él palpitando por nosotros. La oración solo puede ser alcanzada, o la intimidad a través de la oración, la intimidad que nos da la oración, solamente puede ser alcanzada por tres cosas. Por una continua espera en Dios. Si preguntáramos por qué las oraciones no son respondidas, por qué Dios tarda tanto tiempo en responderme, la respuesta es que Dios no desea solamente darnos lo que necesitamos material, espiritual o emocionalmente, sino que Dios desea darse a sí mismo. Es por eso que la intimidad se fortalece con una continua espera en Él, donde tú y yo podemos descansar y esperar que Dios obre y haga algo. La intimidad es la meta de la oración. La segunda acción es derramar nuestro corazón ante Él. La intimidad se desarrolla, se fortalece y crece
Cuando nosotros derramamos nuestro corazón ante Él, cuando descubrimos todos nuestros sentimientos, nuestros afectos, cuando nosotros nos postramos delante de Él físicamente, pero también nuestro corazón, lo que nadie puede ver, lo que nadie puede comprender, lo que nadie puede mirar, y Dios sí mira, Dios sí escucha, y Dios disfruta. Aquello que a nadie le pudiéramos platicar, aquellos actos vergonzosos o aquellos momentos llenos de dolor donde nuestra fragilidad es tan vulnerable y que no podemos confiar en nadie ese corazón, pero con Dios sí podemos hacerlo, en Dios sí podemos derramar todo lo que somos y entonces esa intimidad empieza a crecer. Así como la meta es el corazón de Dios, el oído de Dios, y lo vamos ganando, lo vamos conociendo, lo vamos descubriendo, conforme esperamos en Él, también derramamos todo lo que somos. Y la tercera acción por la cual se desarrolla esta intimidad es cuando le permitimos que Él nos hable. La oración no es un monólogo. La oración no es una terapia donde yo solamente hablo y alguien me escucha. La oración también es un diálogo en el cual yo puedo escuchar la voz de Dios. Y si preguntaras, pastor, ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo distinguir y cómo puedo saber cuál es la voz de Dios? Tú vas a descubrir a través de esta intimidad cuando Dios te esté hablando. Nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden ser tan traicioneros que muchas veces vamos a creer escuchar la voz de Dios y no será la voz de Él. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que dice, Dios me dijo, y dicen, y no es Dios quien habla? ¿Cuántas veces tú mismo has creído que Dios te habló y has tomado decisiones y te has dado cuenta que no fue el Señor, sino fueron tus emociones? Cuando Dios habla, su voz es tan certera, tan firme, con tanta convicción de que no hay duda que es Él quien lo está diciendo. Pero como lo diría George Muller, este gigante de la fe, el padre de huérfanos que alimentó a millones de niños en medio de la orfandad a través de la oración. Este hombre decía que la manera más eficaz en la cual Dios le hablaba era a través de la palabra escrita, era a través de la Biblia. Y no solamente porque George Muller lo diga, sino realmente la forma más eficaz, directa y confiable de saber que Dios nos está hablando es cuando tú y yo leemos la Biblia. Dicen de George Muller, la primera cosa que hacía después de haber pedido la bendición de Dios sobre su preciosa palabra, este hombre abría la Biblia y esperaba que el Señor le hablara conforme iba leyendo y tenía la convicción que Dios tenía un mensaje que darle a través de la palabra. Lo primero que hacía después de leer la Biblia era comenzar a profundizar, buscando hallar en cada versículo una bendición especial. Esto era lo primero que hacía George Muller. Tomar la palabra de Dios con la fe de que Dios habría de hablarle y después empezaba a profundizar en cada versículo buscando hallar una promesa especial para ese día. Y en base a esa promesa, en base a esa palabra que él recibía, empezaba a orar y a decirle al Señor, esto es lo que dice tu palabra, ahora te pido que se haga realidad en mi vida y en la vida de aquellos a los que estoy sirviendo. ¡Qué preciosa intimidad! La oración me hace hablar con Dios, pero la Biblia me hace escuchar a Dios. Cuando yo externo todo lo que soy y cómo derramo mi corazón ante Él, pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que Dios ya derramó su corazón para que yo lo conozca, para que tú lo conozcas. Entonces, el estudio de la palabra y la oración siempre van juntos. Y cuando uno de ellos es ejercitado, el otro seguramente responderá en una plácida armonía. Es decir, si tú estás orando correctamente, vas a tener hambre por la palabra de Dios. Si tú estás orando como debes hacerlo, vas a tener una pasión por la Biblia. Vas a desear buscar en la Biblia lo que Dios quiere decirte, porque las respuestas que tú y yo necesitamos, Dios ya las escribió aún antes de que nosotros le pidiéramos. Entonces no puedes separar la oración, la verdadera oración de la palabra. Hay personas que dicen, es que yo oro mucho, no tengo tiempo de leer la Biblia. Entonces no estás orando correctamente. Y si alguien dice, es que yo leo mucho la Biblia, pero no tengo tiempo para orar, es que no estás leyendo correctamente la Biblia. Si tú estás leyendo la palabra de Dios y te estás alimentando de ella, te va a conducir a la oración. Y si tú estás orando correctamente, esto te va a llevar automáticamente, como una consecuencia natural,
a estudiar la palabra de Dios. Robert Murray decía, ora siempre, hijo, hermano, amigo, pastor, ora. Era la más perfecta y atractiva exhibición de un verdadero cristiano. Orar es lo que nos da la evidencia de que nosotros dependemos de Dios, conocemos el corazón de Dios, porque orar nos conduce al mismo corazón del Padre y a conocer y a descubrir lo que Él ha dicho, y lo mejor, lo más claro, lo más eficiente que tú y yo podemos decir es la palabra de Dios. Otro de los grandes de la fe daba este consejo: ora por tu pastor, ora por su cuerpo, para que pueda mantenerse fuerte y tener un ministerio de muchos años. En este tiempo, en esta era, ocupamos personas que estén orando por los pastores, que estén orando por aquellos que están alimentando a la grey del Señor y los están llevando a la palabra. Ora por tu pastor para que su cuerpo se mantenga fuerte. Ora también por su alma, para que se mantenga santa y humilde como una luz que arde e ilumina. Empieza a orar por el alma de tu pastor, que esté bien, que cada vez que predique con pasión, predique con un fuego del Espíritu Santo, pero también con una sanidad en su alma, que no haya rencores, que no haya amargura, que no haya dolor, que no haya temor, que no exista nada que domine su vida, sino solamente la bendita palabra de Dios. Y ora por su ministerio. Ora para que pueda ser ese ministerio abundantemente bendecido y que pueda ser ungido para predicar las buenas nuevas. Ora por el cuerpo, ora por el alma, ora por el ministerio, para que siempre estén creciendo, para que haya fruto en todo lo que hagan y que la palabra de Dios sea extendida a través de cada siervo y sierva que Él está llamando. La oración fracasa cuando falla el deseo y el esfuerzo personal por la santidad. Este es el segundo elemento que necesitamos para orar verdaderamente. El primer elemento es la palabra de Dios para poder conocer lo que Dios nos dice y para que nuestra oración sea dirigida no por nuestras emociones, sino por la verdad de la palabra de Dios. Y el segundo elemento igual de importante para poder orar correctamente es la decisión, el deseo y el esfuerzo personal por la santidad. Para que nosotros vivamos agradando a Dios, para que nosotros busquemos el rostro del Señor. Si bien llegar al corazón de Dios es a través de la oración y conocer su corazón y llegar a su oído, pero no es solamente mi oración basada en las emociones y vivir como yo quiera. Necesito la palabra de Dios porque la palabra de Dios me instruye de la forma y de la manera en la cual a Dios le agrada que tú y yo vivamos. Una persona que se deleita en el pecado puede ser escuchada por Dios, sí, cuando Él clama por misericordia y por perdón. Pero cuando tú y yo estamos ejerciendo la decisión de vivir en santidad, entonces podemos agradar al Padre y nos acercamos a Él, no para pedir perdón solamente, sino con una conciencia que nos acusa, sino solamente disfrutando de su corazón y de su presencia. Ese es el nivel más alto de intimidad, donde ya no hay nada que recriminar, solamente una conversación entre un padre y un hijo maduro y adulto que están disfrutando de temas en común. Sí hay una diferencia. Dios escucha a los dos, pero no es la misma presentarte todo el tiempo delante de Dios para pedirle perdón, a presentarte delante de Él exclusivamente para escucharle, saborear y descubrir lo que Él tiene para ti. Dios nos ama igual. Pero sí te invito a que tomes la decisión todos los días y la determinación de vivir para agradarle a Él. La oración no es un ejercicio para flojos y perezosos. La oración es un ejercicio para personas disciplinadas que saben que necesitan de Dios. Ahora, ¿por qué se necesita el deseo de la santidad? Porque es donde yo clamo al Señor como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar. Padre, no nos metas en tentación, sino líbranos de todo mal. La misma oración, cuando yo tengo el deseo de santidad y la pasión y la decisión por agradar a Dios, la misma oración es la herramienta que necesito para llevar a cabo esa decisión. Estudiar la palabra y pedirle al Señor, líbrame de todo mal, no me metas, no permitas, no dejes que yo sea quien peque, permíteme seguir adelante, guarda mi vida, protégeme. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Y por último, ¿por qué es tan importante la oración? Porque la causa de Dios está encomendada a nosotros los seres humanos. Y los hombres y las mujeres que oran son
vicegerentes de Dios aquí en la tierra. Es decir, hacen su obra y llevan a cabo sus planes. Solamente las personas de oración son los que aquí en la tierra llevan a cabo los planes de Dios y hacen la obra de Dios completa. Tenemos que llegar al oído de Dios y al corazón de Dios. Tenemos que dedicar nuestro tiempo. Tenemos que dedicar nuestra vida. Tenemos que hacer de la oración la actividad primordial en todas las cosas. Descansa en el Señor, espera en el Señor y deja que Él te hable. Pero para llegar a esta intimidad necesitamos dos elementos importantísimos. Número 1, amor por la palabra de Dios, amor por la Biblia y estudiarla diligentemente. Y número 2, la decisión de vivir en santidad, agradándole a Él. No somos perfectos, pero podemos vivir agradándole a Él. Soy el pastor Benjamín Esquer y estoy seguro que estamos creciendo cada día más.